Muy bien, amigas y amigos, vamos a continuar con otra clase de semiología cardiovascular. En esta ocasión vamos a ver lo que es el pulso venoso. Es algo eh, un poco más de especialidad, sobre todo en el ámbito de la hemodinamia, pero bueno, es también importante saberlo ya que en la práctica clínica lo vamos a asociar a algunas enfermedades cardiovasculares. Entonces, haciendo un pequeño recorderis, hay que mencionar que el sistema venoso es un sistema de baja presión, a diferencia del sistema arterial. Esto ya lo habíamos visto en la fisiología circulatoria, eh, pero y también en las clases de anatomía. Fíjense ustedes cómo la sangre que es utilizada por el cuerpo regresa a través de las venas cavas, tanto inferior como superior, a la aurícula derecha. Entonces, el punto cero de la presión venosa va a pasar en algún momento por esta aurícula derecha. Y ese punto cero va a cambiar de acuerdo también a la postura de la persona. Entonces, ¿cómo vamos a ubicar ese punto? Mediante el eje flebostático de Burch. Ok, entonces nosotros debemos trazar una línea imaginaria desde el cuarto espacio intercostal hacia el lado derecho del tórax. Una vez que se hace esto, se hace una segunda línea imaginaria desde la línea media axilar del paciente hacia abajo. Y entonces en ese punto donde estas dos líneas imaginarias se cruzan, se encontrará el eje flebostático del paciente. ¿Para qué nos va a servir eso? Pues bueno, eso ya para calcular con precisión exactamente la presión venosa de un paciente, esto como les digo en el ámbito de la hemodinamia, pues tenemos que saber ese eje. Hay dos tipos de presiones venosas. La central, que es esa presión de los grandes vasos, de la vena cava inferior y de la superior, es decir, la que llega a la aurícula derecha. Y la periférica, pues como dice su nombre, la que está en las venas periféricas, en las extremidades, etc. Entonces, ¿cuál es la técnica del examen para la presión venosa? Al paciente se lo va a poner en decúbito dorsal, se eleva la cabeza y el cuello más o menos ante unos 30 a 40 grados. Entonces vamos a trazar una línea en el plano de Lewis, que es esta línea que aparece en la escotadura supraesternal. Y después, eh, mediante el eje flebostático que ya habíamos calculado previamente, como les había mencionado, y el punto de, o sea, y la línea que pasa por el plano de Lewis, pues ese será la presión venosa central. ¿Y cuánto es lo normal? Que vaya de 8 a 12 centímetros de agua. Aquí, si es que hay una onda encima del plano de Lewis y se puede evidenciar mediante un reflujo yugular, pues indica un aumento de la presión venosa. Todo esto se lo va a calcular con un manómetro de agua, ¿no? Como les había mencionado, eh, estos estudios ya son estudios más invasivos mediante catéteres en entornos más controlados. No se los va a hacer de manera rutinaria. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a observar? Pues en reposo vamos a valorar la turgencia que tiene esta vena yugular, ¿no? Entonces podemos ver cómo se divide en grados, incluso si es que hay algún tipo de regurgitación. En el grado 1 será más o menos hacia aquí, no llega a atravesar el esternocleidomastoideo. En el grado 2 pues va a sobrepasar el músculo esternocleidomastoideo. Y en el grado 3 el reflujo es tan evidente como se puede ver en este paciente que ya se evidencia el reflujo incluso hasta el borde, a la base del maxilar inferior. ¿Ok? Otras ocasiones también se puede valorar no solamente la yugular interna, sino también la yugular externa. Pero esto no se
no se verá obviamente en pacientes obesos. De hecho, en los mismos pacientes obesos ya el evidenciar una vena yugular interna ya es más difícil. Entonces dirán, entonces doctor, o sea, ¿para qué nos sirve tanto valorar la presión venosa? ¿En qué nos sirve clínicamente? Nosotros vamos a valorar una presión venosa descendida y una presión venosa aumentada. ¿Cuánto va a haber una disminución de esta presión venosa? Pues con los pacientes con un valor de 0 o valores negativos. ¿Y cuándo será esto? Si es que ya vemos que o intuimos que un aumento de, de volemia puede llegar a incrementar una ingurgitación, pues lo contrario generará una presión venosa descendida. ¿Cuándo es eso? Pues en estados de depresión de volumen o expansión del lecho vascular. Ejemplos clarísimos de eso en un shock hipovolémico, ya sea por hemorragia o un shock séptico. El shock séptico, recuerden ustedes que, bueno, cuando estudien shock van a ver que hay varios tipos de shock. El shock séptico es un tipo de shock distributivo, en el cual hay una expansión del lecho vascular, en el cual si bien el volumen eh, no varía, el volumen de sangre en este caso, pero al haber una expansión del lecho vascular, los órganos no se van a reperfundir correctamente. ¿Y cuándo va a haber una presión venosa aumentada? Pues en situaciones fisiológicas, como por ejemplo el ejercicio, la emoción, pero también en situaciones patológicas, que es la que más nos importa a nosotros. Clásicas, una insuficiencia cardíaca. Una insuficiencia cardíaca, eh, pacientes con hipertensión pulmonar, en sobrecarga de volumen o en pacientes con pericarditis. Ahora, hay algunos tipos de ingurgitación yugular. Puede ser una ingurgitación yugular izquierda, yugular derecha, bilateral. Entonces vamos a ver una por una cada una de estas. La ingurgitación yugular bilateral, es decir, que es en ambos lados y sin latidos, significa que hay alguna obstrucción o una compresión en la vena cava superior. ¿Cuándo puede verse esto? En pacientes con tumores, con cáncer. También se les llega a formar algo que se llama edema en esclavina y circulación colateral, debido a que como hay una obstrucción en la vena cava superior, se trata el cuerpo de alguna manera crear nuevos caminos de rutas de las venas hacia la parte superior del cuerpo. ¿Okay? En la ingurgitación yugular izquierda, como podemos ver en esta paciente, si es una ingurgitación yugular izquierda y la presión de esta vena está normal, pues puede ser característico de aneurismas de la aorta. De hecho, hay un signo que se llama el signo de González-Sabati, que obedece a la comprensión del tronco venoso nominado izquierdo. En esta paciente podemos ver que tiene una ingurgitación yugular derecha. Recuerden también que no es meramente de pacientes de la tercera edad, ¿no? Aquí, si bien no se le ve la cara a la paciente, se ve que es una paciente joven, ni siquiera tiene canas. También puede haber eh, ingurgitación yugular en pacientes jóvenes, siempre y cuando dependiendo de la causa. Entonces, en la ingurgitación yugular derecha, usualmente es la más típica, es la que más meramente se verá en la clínica. Esta va a ser característica de una insuficiencia cardíaca congestiva. Como ya les había mencionado, es un signo que nosotros vemos, la ingurgitación yugular y la insuficiencia cardíaca. También en hepatopatías, sobre todo en casos de que ya es un estado de cirrosis, en un estado muy avanzado, el hígado está conectado con las venas cavas, con la vena cava inferior, y se llega a ver de hecho también una circulación colateral en los pacientes con cirrosis. En ello se llama el signo de
la cabeza de medusa, así como lo habíamos visto algo parecido aquí. Los pacientes con cirrosis se les forma pero en el abdomen. O también se puede ver ingurgitación yugular derecha en pacientes con taponamiento cardíaco. Ahora, ¿qué pasa si vemos una ingurgitación bilateral en las dos yugulares con latidos visibles? Esto nos va a expresar una hipertensión venosa, un aumento de la presión venosa, característico de una insuficiencia cardíaca derecha. ¿Qué se puede ver también aquí? Que con la inspiración profunda, es decir, que le decimos a un paciente que inspire, va a disminuir esta ingurgitación. ¿Por qué? Pues porque se da un aumento de la presión intratorácica, de un aumento de este vacío intratorácico que hace que disminuya la presión en la yugular. Y si hacemos también compresión en el hígado, es decir, más o menos como el signo de Murphy en la colelitiasis, va a aumentar esta, esta ingurgitación yugular. ¿Por qué? Pues porque estamos llevando más sangre desde el hígado hacia la vena cava inferior y por tanto a las yugulares. De hecho, se menciona que si es que esta maniobra es positiva, hay una especificidad más o menos de un 83 o un 98% y una sensibilidad que puede llegar hasta un 85% de insuficiencia cardíaca derecha. Pero eso sí, chicos, una insuficiencia cardíaca derecha, bueno, lo veremos cuando veamos su video respectivo. Nunca la van a diagnosticar meramente por la clínica, o sea, van a tener una idea, pero ustedes tienen que hacer un ecocardiograma, tienen que ver la fracción de eyección, de hecho, incluso para ver hasta qué tipo de insuficiencia cardíaca es. También hay algo que se llama el signo de Kussmaul. Este signo de Kussmaul es un aumento del retorno venoso por la inspiración que nos es útil en reconocer en taponamiento cardíaco, de hecho que se da en el 90% de los casos, y también en pericarditis constrictiva. Hay otro tipo de pericarditis también que es la restrictiva, pero como les digo, eso lo veremos en su clase respectiva. Ok, ahorita vamos a ver el pulso venoso. El pulso venoso eh, nos da una información de la actividad de las aurículas y de la aurícula y del ventrículo derecho. ¿En dónde se lo estudia? Pues en el yugulograma, que es en esto que tenemos aquí, que nos permite evidenciar el pulso de, de las venas, bueno, específicamente de la yugular, y se nos evidencia en ondas. Tenemos varios tipos de ondas, como ustedes pueden ver. Podemos clasificarlas en ondas positivas, que son esas ondas que están hacia arriba, y ondas negativas, que son las que están hacia abajo. Las ondas positivas son las ondas V, A y C. Las ondas negativas es la onda X, que podemos verla aquí, y la onda Y. La onda X es la desaparición de la onda venosa justamente al coincidir con la pulsación de las arterias periféricas, y la Y es el valle entre esa onda V y A. Recordar de nuevamente, el pulso venoso es un pulso de volumen, a diferencia del pulso venoso, perdón, es un pulso de volumen, a diferencia del pulso arterial, que va a ser un pulso de presión. Ustedes cuando palpan una arteria van a sentir el pulso, ustedes nunca van a sentir el pulso cuando están palpando, digamos, la arteria radial, tampoco no van a sentir el pulso venoso radial, ¿ok? Van a sentir solo el de las arterias. Entonces, ¿qué significan cada una de estas ondas? Vamos a iniciar por la onda V. Es esa onda generada por la acumulación de la sangre de las aurículas, es decir, a medida que están llegando de la aurícula derecha, a medida que está llegando por la vena cava tanto superior como inferior, se está llenando de sangre esta aurícula derecha. Y la válvula tricúspide, que es la válvula que se encuentra en el corazón derecho, recuerden, válvula mitral, corazón izquierdo, válvula tricúspide en el corazón derecho, pues está aún cerrada. La onda Y es la apertura de esa válvula tricúspide, porque ya se llenó la aurícula derecha y se está dando un llenado ventricular. Pasa la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho. La onda A se produce durante la sístole auricular, es decir, se está dando el llenado pasivo del ventrículo. La onda A significa
esa sístole auricular que expulsa el resto de la sangre de la aurícula al ventrículo derecho. Ahí tenemos la onda C, que es del colapso sistólico, que deriva justamente del descenso de la válvula tricúspide durante la sístole ventricular. Y la onda C de carótida que es provocada por la distensión carotidia, justamente durante la eyección ventricular, pero también es de esta distensión de la vena cava superior en la válvula tricúspide. Entonces, si se fijan, todo lleva un orden, incluso algo parecido a lo que es del ciclo cardíaco, ¿no? De lo que llega la sangre a las aurículas, se abre la válvula, en este caso, como estamos hablando de pulso venoso, nos referimos al corazón derecho, entonces sería la apertura de la válvula tricúspide, se da la sístole auricular derecha, etc. Ahora, ¿cuáles son las alteraciones de estas ondas? Si es que lo vemos en el yugolograma, aquí están nuevamente las ondas de una manera normal. Tenemos unas ondas A gigantes, que estas ocurren en sístoles auriculares derechas potentes. Si ya habíamos visto que la onda A corresponde a la sístole auricular, si es que hay una sístole auricular derecha potente, pues se formarán estas ondas A gigantes que se derivan a obstrucciones ya sea de una o de ambas cámaras cardíacas, ¿no? ¿Y cuándo puede haber esto? En una estenosis tricuspidia o en estrecheces de las válvulas pulmonares. Ahora tenemos las ondas A en cañón. Nuevamente aquí tenemos una onda A normal y esta es onda A en cañón, que hay dos tipos. Una se la puedes ver en la taquicardia paroxística supraventricular, que es cuando hay una onda P, pero ocurre simultáneamente con el complejo QRS, es decir, con la sístole ventricular, con la despolarización ventricular. Y las otras ondas A en cañón podemos ver en el ritmo de la unión, que existe coincidencia entre la onda P con el QRS, pero ya en una bradicardia, ¿no? Tenemos al pulso venoso regurgitante, que en el yugolograma se evidenciará como estas ondas R minúsculas u ondas S. Estas son características de una fibrilación auricular. Aquí también tenemos en el electrocardiograma. Todo esto ya lo veremos en las clases de electro, chicos, pero bueno, un adelanto. Aquí tenemos lo característico de la fibrilación auricular es que es un intervalo RR, bueno, irregular, pero aquí en este caso se ve que está regular aparentemente, pero son estas ondas F minúsculas que corresponden a múltiples focos ectópicos de despolarización auricular. Eso es básicamente la fibrilación auricular. El pulso venoso regurgitante gemelo es este que podemos ver aquí. Lo hay en la insuficiencia tricuspidia añadido a una fibrilación auricular. Entonces, en este pulso va a haber una onda A gigante y una segunda R. Son visibles y palpables las dos ondas sobre las yugulares y también incluso el hígado. También podemos ver una desaparición de la onda A, también en la fibrilación auricular. Entonces aquí va a desaparecer la onda A, pero va a permanecer las ondas B y también las ondas X. Si no se asocia, de hecho, la fibrilación auricular con una insuficiencia cardíaca, no va a desaparecer esta onda X. También tenemos al pulso venoso de éstasis, que es este de aquí. Este ocurre en un paciente con fibrilación auricular más insuficiencia cardíaca. En este ya va a desaparecer la onda X, lo que les había mencionado anteriormente. Aquí de hecho va a haber un colapso incompleto durante la diástole, porque por la misma insuficiencia cardíaca que hace que el corazón
sea insuficiente, y aparte la fibrilación auricular. Lo característico de la fibrilación auricular es que no haya o de cualquier taquicardia, de hecho, es que no haya una, una diástole completa. El corazón no se va a llenar de una manera correcta de sangre, ¿ok? Tenemos el pulso venoso ondulante, que este es característico del flúter auricular, o también conocido como aleteo auricular. En este, miren como en el electrocardiograma son ondas de Fs mayúsculas. En la fibrilación son ondas de Fs minúsculas. Aquí son ondas de Fs mayúsculas, y el intervalo RR es un intervalo regular por lo general. Aquí el pulso es un pulso fino y rápido de sucesión continua de ondas A una frecuencia de 300 latidos por minuto. Y listo, chicos. Eso con respecto al pulso venoso y la presión venosa. Sé que es un tema un poco complicado, e incluso en la práctica clínica no se llega a hacer de manera rutinaria. Y, y bueno, por lo menos lo que se tienen que quedar es que ustedes como médicos generales o médicos clínicos, siempre inspeccionar y adjuntar estos hallazgos, sobre todo de alguna incrustación yugular o hepática, con el resto de la historia clínica del paciente, ¿ok? Y listo. Eso con respecto a esta clase de semiología. Es la penúltima clase de semiología cardiovascular. En el resto vamos a ver el examen completo del tórax, con lo que es la auscultación y todos los ruidos cardíacos.